Este mensaje tiene que ser para vos una revolución. Tiene que hacerte ver este mensaje que realmente a veces Dios no ha funcionado como nosotros hemos actuado dentro de una iglesia. La iglesia que Dios se espera tiene que ver con una iglesia que hace la voluntad de Dios. Y quiero contarte rápidamente el testimonio en 2 minutos de la catedral, la iglesia que Dios me permite pastorear, la Catedral de Alabanza, que se ubica en Barrio San Ignacio, en Córdoba, capital argentina. Cuando comencé éramos 7 u 8 personas, éramos un grupo chiquitito, un templo que había que restaurarlo por completo. Y lo primero que hice fue empezar a buscar a aquellos que estaban alejados de Dios. No me desesperé por evangelismo, me desesperaba, como hasta el día de hoy mi corazón late, por aquellos hijos pródigos que están alejados del camino del Señor. Dios trajo gente que me ayudó y que estaba firme en el camino del Señor, pero también Dios trajo mucha gente para restaurar y para sanar. Cuando empezamos a hacer esta tarea, empezamos a crecer mucho. Y muchos empezaron a preguntar por qué la iglesia creció rápidamente. Hasta algunos me preguntó a vez si estaba predicando prosperidad, si estaba predicando algunas otras cosas que no eran salvación o fe, porque me decían: Maxi, no podés estar creciendo tan rápido con esa iglesia. Y los que me conocen saben que pude estudiar, pude prepararme para ser fiel a la palabra de Dios y al Señor sobre todas las cosas. Pero lo que Dios estaba haciendo en realidad era encontrar en nosotros una iglesia como la que Él esperaba. Una iglesia de restauración, de misericordia, una iglesia de amor, una iglesia donde la gracia de Dios corre de su trono y llegaba a los pies de aquellos que no hubieran llegado nunca al Señor si no lo hubiéramos ido a buscar. Recuerdo testimonios como gente que me decía: tened cuidado con este que vino a la iglesia, te va a robar, ese no es confiable. Siempre aparece gente que te quiere enseñar o que quiere ser mejor que Dios y que quiere enseñarte con quién te puedes juntar y con quién no. Pero sin embargo nuestra actitud, digo nuestra porque rápidamente se implantó esa visión y esa misión en la iglesia. Tercer servicio en 3 años. Crecimos porque entendimos que hay una sola forma de hacer iglesia. Y yo quiero hablarte a vos, que sos parte de la catedral, pero también quiero hablarles hoy a los que siguen este video desde otra parte de Argentina, de otra ciudad, otro pueblo. Y también quiero hablarte a vos que de entre los 58, 60 conectados, quizás 57 ahora, quizás no está yendo a una iglesia. Y quiero hablar porque yo no pude definir a la iglesia como el lugar de eternamente pecadores, continuamente luchadores. Quiero pedirte que allá donde estás puedas comentar esta frase: eternamente pecadores, continuamente luchadores. Y mientras, busques en tu Biblia Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Te pido que lo hagas para mientras tanto ver que no se ha cortado la conexión, que el internet está más o menos. Continuamente pecadores, eternamente pecadores, continuamente luchadores. Ahí está, la iglesia que Dios espera. Y mira lo que dice la Biblia. Yo lo tengo en mi computadora escrito, no he impreso las hojas hoy. Pero mira lo que dice Mateo 9, versículo 9 al 13, mientras vos estás ahí
en este momento escribir varios. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que había muchos publicanos y pecadores. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino al arrepentimiento. La historia relata que nos encontramos con Jesús. Jesús está caminando con sus discípulos. Estaba formando su grupo íntimo, todavía no lo tenía 100% conformado. Y Jesús llama a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. Y luego se va a una casa donde Jesús con sus discípulos se sienta a comer con publicanos y con pecadores, así lo define la Escritura. Y en eso aparecen los fariseos y lo cuestionan a Jesús porque estaba sentado ahí. Mientras cuestionaban a Jesús, no he venido a buscar a los justos, ¿no? Vamos a probar nuevamente. Ahí pudieron volver. Avísenme si pudieron volver a la transmisión. El internet está dando mal, por eso. Bien, avísame si pudiste volver a la transmisión. Ahí está, bien, menos mal que me avisaron, porque hoy el internet anda mal, bueno, suele pasar. Bien. Gloria a Dios. Te decía recién que hay tres grupos en esta historia de Mateo 9, de 9 al 13. Hay tres grupos. El primer grupo es el grupo de los publicanos, los cobradores de impuestos. Ellos se quedaban con la plata de la gente, lucraban con la plata de la gente, cobraban de más. Ellos eran personas que entendían que la gente debía pagar y no importaban los métodos. Y Mateo, el discípulo de Jesús ahora, aquel que directamente, cuando Jesús lo llamó, inmediatamente lo siguió. Él era un publicano. Después aparecen los pecadores. Los pecadores definidos por un tercer grupo. Y ese tercer grupo eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo que tenía una gran influencia social, política, pero sobre todo religiosa. Los fariseos fueron parte del complot para entregar a Jesús y para matarlo. Los fariseos sentían la obligación de hacer cumplir la ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios le dio a Moisés. Así que en su desesperación por hacer cumplir la ley, los fariseos eran capaces de meterse a una casa y sacar a una mujer cometiendo el acto del adulterio. Por eso es que me encuentro con una historia que tiene que ver con la iglesia que Dios se espera. Si el internet se corta, no hay problema, no voy a demorar mucho tiempo más. Pero quiero hacerte ver algunas cosas que Dios espera para este tiempo. Porque la cuarentena de la cual estamos encerrados no puede hacernos pasar por alto el tiempo que Dios demanda de buscarle, de pasar tiempo con Él, de ponernos a cuenta, de santificarnos.
de volver a pedir perdón, de comunicarte con alguien a la cual has tomado distancia por algún motivo. Pero quiero dejarte esta enseñanza de la iglesia que Dios espera. Son solamente 5, cortitas y rápidas. La primera enseñanza que quiero darte es que la iglesia que Dios espera es una iglesia llena de amor. Cuando empecé a conocer la iglesia, los barrios de alrededor de la iglesia, empecé a ir a casas de gente que no conocía de Dios, o que conocía muy poquito, que quizás todavía insultaban, hacían chistes con doble sentido. Y muchas personas me juzgaban y me decían: pastor, usted no puede estar en esos lugares. Sin embargo, el tiempo demostró que muchísimas, en su mayoría de esas familias, pudimos traerlas al camino del Señor y a la catedral. Porque la iglesia que Dios espera es una iglesia llena de amor, que brota amor, que inunda amor. Una iglesia que no puede restringir la capacidad de amar. Porque Jesús lo dirá de esta manera: si nosotros entendemos que hemos sido perdonados, entonces al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que es tan importante esto, es tan importante el entender que el Señor está con nosotros y que Él quiere que nosotros seamos gente llena de amor. Esa es la iglesia que Dios espera. Lo segundo que Dios espera, y que quiero decírtelo de esta manera, lo segundo es: Dios espera una iglesia unida. Le cuesta horrores ayudar al prójimo. Me encuentro con gente que no quiere ser de bendición al prójimo. Cuando se encuentran personas dentro de una congregación que se conocían de otro lugar, vienen con prejuicios, viene con juicio, con condenación. Sin embargo, Dios está llamando a la iglesia a una unidad como nunca antes. No importa lo que hiciste en tu vida, no importa lo que tuviste que pasar, no importa lo que dijeron de vos, no interesa. No interesa cuando fuiste amado y fuiste perdonado. Y ahora la tarea que tenemos como iglesia es estar todos unidos, empujando para el mismo lado, para poder conquistar todo lo que Dios tiene por delante para nuestras vidas. Pero para eso tiene que ser la iglesia que Dios espera. Yo tengo el deseo de poder ver esa iglesia en la catedral. Una iglesia que entienda de que realmente Dios quiere que estemos unidos. Por eso, lo primero que te enseñé fue una iglesia, o la iglesia que Dios espera, una iglesia llena de amor. Pero ahora lo segundo que te enseño es que la iglesia que Dios espera es una iglesia unida. Hermano, hermana, los que me están viendo en este momento, es tiempo de unirte con tu hermano, con tu prójimo. Pedir perdón, abrazarlo apenas se levante esta cuarentena, decirle: Dios te ama. Desecho los prejuicios que tengamos en el tiempo, desecho los prejuicios que hemos tenido. Los problemas, las diferencias las dejo atrás. A partir de esta cuarentena, un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Lo tercero, la iglesia que Dios espera es una iglesia llena de misericordia y gracia. Debe ser por eso que Dios en su palabra siempre llamó a gente totalmente pecadora, gente imperfecta, para cumplir sus planes perfectos. Y vos que me estás escuchando ahora, tenés que pensar esto: Dios tiene misericordia contigo. Dios quiere llenarte de su gracia. De la misma manera que Dios perdonó a David cuando se equivocó y lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. De la misma manera que el Señor abrazó a Pedro y lo restauró al costado de la playa cuando él lo había negado y lo fue a buscar. Es un Dios que no
no tiene limitaciones, no es un Dios rencoroso, no es un Dios que está todo el tiempo pensando en las cosas que hiciste mal. Es un Dios que ama y ese amor cubre multitud de pecados. Yo quiero que vos puedas meditar en esto. ¿Estás ejerciendo misericordia con los demás? ¿Estás ejerciendo la gracia de Dios para con los demás? El apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué problema es cuando nos ponemos en lugar de jueces? Los fariseos le quisieron enseñar a Jesús con quién se tenía que juntar. Los fariseos se creían justos, se creían sanos, se creían que no tenían necesidad de un médico, de una ayuda, de un salvador, de un sanador. Ellos se creían que de la misma manera que cumpliendo la ley del Antiguo Testamento ya alcanzaban salvación y vida eterna. Sin embargo, Jesús aparece en la historia para enseñarles que Él había venido a los pecadores. ¿A quiénes? A los que nos equivocamos todos los días, a los que metemos la pata, a los que nos cuesta horrores vivir en santidad. Aquellos que entendemos que fallamos a diario a Dios y tenemos que pedirle perdón. Que nos ponemos a cuenta, que confesamos nuestro pecado. A eso vino Jesús. Por eso es que la iglesia crece. Porque la iglesia crece cuando vos entendiste qué es lo que Dios espera de tu vida. El cuarto punto, y te pido que me comentes algo ahí para corroborar que no se haya cortado la conexión. El cuarto punto, la iglesia que Dios espera es una iglesia sin prejuicios. La iglesia que Dios espera es una iglesia sin prejuicios. Jesús se juntaba con pecadores, comía con publicanos, le contestaba a los fariseos. Tuvo relaciones interpersonales con gente, por ejemplo, como prostitutas, mentirosos, ladrones. Y nosotros a veces queremos hacer de la iglesia el lugar donde yo tengo que decir quién puede servir y quién no, o a quién le podemos dar una oportunidad y a quién no. Sin embargo, el Señor siempre, para llamar a alguien para que lo siga, sacó los prejuicios de lado. Jesús no vio lo que Mateo estaba haciendo. Jesús llamó a Mateo para cambiarle la vida. Y ese es el evangelio transformador. Que Dios te llama para cambiarte. Sí, seguramente tenés una vida pasada. Seguramente has hecho cosas que no tenías que hacer. Muchas por inconsciencia y muchas bien conscientes. Pero cada vez que me encuentro con la gracia de Dios, cada vez que me doy cuenta que Dios me mira sin prejuicios y que Él me ama, por eso me perdona tanto, es que yo puedo comprender que mi Señor no tiene límites. El evangelio es transformador. El evangelio es absolutamente transformador. Y lo quinto, la iglesia que Dios se espera es una iglesia santificada. O una iglesia santa. Y la santidad es un concepto que es progresivo y que es instantáneo a la vez. Dios me santificó el día que lo acepté en el corazón como el Señor, el Salvador de mi vida. Desde ese día que yo hice mi oración de fe o que lo abracé por medio de la fe, ese día Él me santificó. Pero a partir de ahí el Espíritu Santo me empezó a dar convicción de pecado, de justicia, de juicio, y me empezó a enseñar que hay un montón de cosas que yo hacía mal. Así que cuando yo entiendo que Dios espera una iglesia santa, lo que estoy pensando es que Dios espera jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes que puedan vivir luchando en contra del pecado e intentar agradarle a Dios en todas las cosas que hagan. No estoy hablando de perfección. De perfección hablaban los fariseos. Yo hablo en este momento de una santidad progresiva. De vivir intentando agradar a Dios, de caminar para Dios, de esforzarnos todos los días para vivir para Dios,
Eso es lo más importante, eso es lo que más necesitamos, claro. Eso es todo lo que Dios está esperando de nosotros, sin dudarlo, sin dudarlo. Y yo me pregunto, para terminar mi mensaje esta noche, yo me pregunto, ¿por qué será que Dios nos metió en cuarentena? ¿Por qué será que Dios, para demostrar que Él es el más poderoso de este mundo y de todo lo creado y de todo lo invisible y lo visible, por qué será que Dios hasta encerró a la iglesia en cuarentena? Y es porque no tengo ninguna duda de que Dios quiere que salgamos de acá listos para amar como nunca antes, listos para ejercer misericordia como nunca antes, listos para perdonar como nunca antes, para santificarnos y también para unirnos. Y mientras tanto, desechar todo prejuicio. Desechar todo prejuicio. Lo que te hicieron, el que habló mal de vos, al que conoces de otra vida o de la vida en el mundo, entre comillas. Desechar todo. Y decir, Señor, si vos lo vas a perdonar igual. Eso fue lo que nunca entendió Jonás. Jonás fue, predicó luego de haber escapado del Señor, pero luego se enojó con Dios y le dijo, ¿para qué me hiciste ir si yo sabía que los ibas a perdonar? Y esta es la enseñanza, que la iglesia que Dios espera es una iglesia que ame a la gente. Por eso, el mejor camino es ir a donde nadie va, hacer lo que nadie hace, abrazar a todos los que piensan diferente a nosotros, ser absolutamente provocadores del avivamiento, provocadores de un tiempo diferente. Nosotros hemos diseñado un servicio nuevo a las 6 de la tarde que va a durar 1:15. Ese servicio de 1:15 será absolutamente enfocado en la gente que nunca asistió a una iglesia o que se apartó hace muchos años. Y a esa gente le vamos a brindar la iglesia que Dios espera. A esa gente le vamos a decir, acá te vamos a amar como nunca antes. Acá te vamos a dar oportunidades. Acá te vamos a perdonar, pero no porque nos haya hecho algo a nosotros, sino porque te miramos sin prejuicios. Acá en este lugar, en la catedral, en San Ignacio, en Córdoba, Argentina, vas a recibir amor, porque también Dios nos amó a nosotros cuando estábamos en pecado. Cuando estábamos viviendo una vida lejos de Dios, Dios nos amó, nos perdonó, nos limpió, nos santificó y hoy es nuestra tarea hacerlo contigo. Esa es la iglesia que Dios espera. Por eso es que hay que cambiar urgentemente nuestra mentalidad. Yo quiero una iglesia que ame a los pecadores, que sane a los enfermos, que tenga la identidad de Jesús, que pueda desechar de su mente todo lo que ha sido condicionado. El cómo te vestís, el cómo mirás, el cómo pensás, el pecado que hiciste ayer, todo, desechar todo. Y cada día amarte más, porque al que mucho se le ama, mucho se le perdona. O al revés, al que mucho se le perdonó, es porque mucho se le ama. Te bendigo. Y te dejo este cierre en esta historia. Jesús termina esta frase en el versículo final, diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que los llama es Jesús. El que los busca es Jesús. Y el que les produce el arrepentimiento es Jesús. Por eso Mateo cambió. Porque no es la obra del hombre, es la obra transformadora de Dios. Y vos, a donde estés, si cometiste errores, si te sentís sucio, si sentís que no puedes orar, me escribe gente que me dice, pastor, yo no me acerco a Dios porque me siento mal, soy cara dura, ¿qué le voy a decir? Hay gente que dice, no voy a la iglesia porque mi vida es un desastre, ¿qué voy a ir a la iglesia? Porque la gente crea que soy un falso, un hipócrita. Y a esa gente yo le hablo hoy.
Y te digo, bienvenido a la iglesia que Dios espera. A vos te está llamando Dios, a que vuelvas a casa, a que lo abraces, a que le digas, Señor, te entrego mi vida otra vez. Te recibo otra vez en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Me entrego para vivir una vida diferente, porque el Evangelio es transformador. Porque todos los días me encuentro con gente que Dios le ha cambiado la vida. Todos los días me encuentro con gente que me dice, vale la pena este camino, pastor. Sí, claro que lo vale. Vendrán luchas, pruebas, tentaciones, pero este camino no se compara con nada, porque es la vida abundante que Dios ofrece. Y el arrepentimiento simplemente es esto, un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de vida o de conducta. Yo cambio mi forma de pensar, mi forma de actuar y cambio mi vida. Y eso solamente lo puede hacer Dios. El Señor tiene todo bajo control.